Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Diálogos. Ahora que comenzamos un año nuevo, una década nueva, yo le deseo a usted y a toda su familia el mejor de los años. Deseo para Zacatecas lo mejor también. Es tiempo difícil, hay muchísimos retos, pero nosotros somos una sociedad fuerte. Hoy comienzo pues con estos buenos deseos para usted y su familia y también con un invitado que me da mucho gusto ver porque lo tuve cuando recién arrancó el gobierno que está en marcha y ha tenido una carrera meteórica porque bueno, forma parte del equipo de Alejandro Tello y ahora se hace cargo de un área muy compleja, muy desafiante que es la Secretaría General de Gobierno. Desafiante para cualquiera, pero más para un jovencísimo secretario de 31 años que se llama Jehú Eduí Salas Dávila. Muy bienvenido a Diálogos, muy feliz año nuevo. Muchas gracias, Silvia. Contento de estar nuevamente contigo, de saludar a todos quienes nos siguen desde las distintas plataformas. A 2 años de la primera vez que estoy aquí contigo, contento, satisfecho, con mucho aprendizaje y con muchos desafíos para este año. Apenas hace 2 años, Jehú, yo pienso que 3, ¿no? Hace poco más de 2 años, casi 3 años. Sí, ¿Casi recién 3? arrancábamos el gobierno, esta administración. Estaba yo al frente de la coordinación jurídica en ese momento. Pues bueno, hoy desde una responsabilidad distinta, con muchos desafíos, como tú lo decías, pero con expectativas interesantes para el próximo año. Llegabas y me acuerdo que a mí me llamaba la atención entrevistarte porque estaba fuerte el tema entonces desde campaña de Alejandro Tello y ya arrancado su gobierno de que llegaban caras nuevas al gobierno Sí. de Zacatecas y yo dije, a ver, yo quiero una de esas caras nuevas y bueno, novicísima tú y en aquel momento me hablaste del área jurídica, efectivamente, que dejaste, ¿al cuánto tiempo? ¿Al año? Estuve yo 2 años al frente de la Coordinación General Jurídica, una dependencia que conocía ya de hace algunos años. Silvia, yo te platico un poquito cuál fue mi paso por la Administración Pública Estatal. Yo inicio en la Administración Estatal como auxiliar jurídico en el Colegio de Bachilleres en el año 2009. De ahí me hace la invitación el entonces Coordinador General Jurídico Uriel Márquez Cristerna para colaborar con él en la Coordinación General Jurídica. Duro ahí 2 años. Después voy al Senado con el hoy gobernador Alejandro Tello. Duro allá 3 años. Y ¿Como asesor? Como asesor jurídico, como asesor parlamentario. Esa fue una gran escuela. Impresionante, yo creo que yo te lo puedo decir al día de hoy con las vivencias que me ha dejado la Coordinación General Jurídica, una experiencia muy grata, y la propia Secretaría General de Gobierno con todos los matices, con sus particularidades y con la gran exposición mediática que tiene. El Senado ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida en una legislatura como lo fue la 62ª, muy rica en debate, una integración muy plural, donde se produjeron grandes reformas en México, y pues bueno, donde la política se vivía día con día desde perspectivas distintas, desde niveles distintos, desde debates muy técnicos, muy políticos, y pues bueno, todo eso al final de cuentas fue un gran aprendizaje, una gran experiencia que hoy me ha permitido tener una visión distinta de lo que es la política, de la conciliación, el diálogo, la intermediación, y creo que sin duda ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera. ¿Dónde has evolucionado más en ese aprendizaje?
que ha sido, pues, o sea, a ti ahora sí que Alejandro Tello te adoptó desde viéndote muy joven, pero seguramente te ha visto las cualidades y por eso te ha tenido en esas responsabilidades. ¿Dónde ha sido más fuerte el aprendizaje y más desafiante, Senado o Secretaría General de Gobierno? Ay, son experiencias distintas completamente. El Senado te demandaba mucha capacidad técnica. En el área de estudio llegabas tú por primera vez a la Ciudad de México y te encontrabas con compañeros que venían de ser magistrados de sus entidades federativas, que venían de ser de trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de personajes de mucha experiencia ya en la vida pública de este país, y te demandaba estar a un nivel acorde que te permitiera establecer una comunicación, una discusión con ellos. Fue muy desafiante el nivel que se exigía técnico. La Secretaría General de Gobierno ha sido particularmente distinta por el momento que vive Zacatecas, por el momento que vive el país, por la transición democrática que nos toca atravesar en el gobierno de Alejandro Tello, con lo que implicó el proceso electoral del 2018, lo que durante muchos años fue el PRI en Zacatecas, con muchas condiciones complejas que afortunadamente yo te puedo decir hoy que Zacatecas tiene armonía política, hay entendimiento, hay diálogo, ha habido además también de los actores en Zacatecas una madurez, una expectativa de crecimiento para el Estado, que eso me ha facilitado muchísimo las cosas. Sin embargo, creo que estas dos áreas han sido pilares para el criterio de un servidor como secretario. Oye, secretario, en México muchísima competencia, o sea, Sí. te oí hablar y me fui a los tiempos en que yo tomé la decisión de emigrar a la Ciudad de México a trabajar en el sector público. O sea, mi paso fue del periódico El Sol de Zacatecas, o sea, un Zacatecas hermoso, y aquí está Juan Carlos Rodríguez, compañero de entonces, que andábamos en las batallas periodísticas, jóvenes, ingenuos y felices, a llegar a la boca del lobo. O sea, llegas allá Sí. y te quieren comer vivo, cuando en realidad muchos ni siquiera están tan preparados. Ya cuando estás ahí y empiezas a calibrar las cosas, dices, no, aquí no es para tanto, y te sirve como una gran escuela donde tú llegas a comprobar que tú también puedes y puedes estar en las grandes ligas. Pero luego ya Zacatecas, en la Secretaría General de Gobierno, debe ser también una presión fuertísima por tu perfil, por tu juventud. Yo ahorita que llegaste te recibí con el saludo y te dije, oye, recuérdame cuánto te he criticado yo, porque desde el momento que Alejandro Tello dio el anuncio, viene Jehú a la Secretaría General, dijimos, bueno, pero ¿cómo? O sea, está bien las caras nuevas, pero este es un niño casi para eso. Entonces, ahí la llevas. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje ahora acá? Creo que en la Secretaría General de Gobierno, Silvia, particularmente en el desarrollo profesional, yo entendí que cuando estamos frente a un político, estamos frente a una persona como tú, como yo, como cualquier persona con anhelos, con aspiraciones, con expectativas, con ímpetus de crecimiento, y en todos hay coincidencias. En todos absolutamente hay un punto de coincidencia, y es donde yo he decidido durante este tiempo ir construyendo la relación o el trabajo que se ha desplegado desde la Secretaría General de Gobierno. Yo tomé la decisión de articular un equipo técnico muy sólido, de mucha capacidad, frente a un monitor con un lápiz y un papel, y además gente con mucha experiencia, con experiencia de muchos años ya al frente de las decisiones políticas en Zacatecas, y eso me ha permitido tener variedad de criterios y poder transitar de forma equilibrada. Hoy vemos las decisiones que se han tomado recientemente en el Congreso Estatal, vemos en otras latitudes del país cómo
algunas fracciones parlamentarias están pidiendo la desaparición de poderes, cómo algunos gobernadores están enfrentados con sus fiscales, cómo hay una pugna durísima entre las distintas fuerzas políticas y más allá de los puntos de vista distintos que en pluralidad existen y que en Zacatecas obviamente se traslucen en el debate parlamentario que vivimos en el Congreso, ha privado un ánimo de construcción política, de consensos, y lo vemos reflejado en las discusiones que se han visto recientemente. Vemos un presupuesto de egresos aprobado por una amplísima mayoría, producto de un consenso bien equilibrado, donde hubo un trabajo de muchos actores, del secretario de Finanzas, del coordinador estatal de planeación, del gobernador, de distintos actores que hemos ido y de acoplando. De Sí, GU, claro. Salas, porque, o sea, tú me estás hablando de que te respaldas en un equipo técnicamente muy capaz. Sí, qué bueno, pero aquí el tacto político, el olfato político, la política que en la forma es fondo, Así esa es. no te queda más que de repente hacerla tú solo. Sí, y son estilos de trabajo, porque me ha tocado la suerte, la fortuna de trabajar con distintos actores, con visiones distintas, y afortunadamente Alejandro Tello me ha dado la oportunidad de confiar en mi criterio técnico y en el criterio político que hemos decidido implementar. Y pese al escenario que se dio en el año 2018, Silvia, con una condición particularmente compleja para el equipo político del gobernador, para el equipo político de Alejandro Tello, con un proceso electoral que dejó muchos damnificados en todos lados, donde parecía que se venía una condición de crisis política para Zacatecas y para muchos estados, producto del resultado de la elección. En Zacatecas y en el gobierno de Alejandro Tello, en la Secretaría de Gobierno, tuvimos la capacidad de adaptarnos a esta nueva condición, de hablar con todos, con quienes tenían un proyecto distinto, con quienes estaban construyendo un proyecto político propio, y platicar con ellos, platicar con todos y encontrar en las coincidencias la fórmula para poder llevarle a los zacatecanos una armonía política que, más allá de las condiciones de seguridad que se viven hoy en la entidad, hoy, a diferencia de muchos otros estados, hay armonía, hay tranquilidad, hay paz social, más allá de los naturales conflictos que se presentan por la interacción humana común. Zacatecas es un estado tranquilo, donde hay gobernabilidad, donde hay paz social y donde hay mucho diálogo con todos. Están bien identificadas las voces que eventualmente salen con críticas que yo, en lo personal te digo, las encuentro vacías. O sea, no hay un descontento de la población de Zacatecas en contra de Alejandro Tello y su equipo. Habemos quienes estamos acostumbrados a estar en la crítica, a estar cuestionando, a estar observando, y a veces podemos decir falta más fuerza del gabinete, eventualmente pues. Sin embargo, hay que reconocer que lo que estás diciendo es muy cierto. O sea, estamos en paz, porque hay que hablar del conflicto político que luego impacta al desarrollo de un estado. Ahí es donde yo digo, hay que tejer fino. Yo no sé si, bueno, debo admitir que están haciendo su tarea ustedes, o sea, y que no sé si el resto de la clase política zacatecana ha resultado muy tersa para ustedes, o si efectivamente es resultado del trabajo político. Yo creo que ha sido producto de todo, particularmente un trabajo político bien articulado. Yo recuerdo, y no me dejarás mentir, que los mandatarios anteriores se caracterizaron por una tensión particularmente observada por todos los medios con sus predecesores. Los gobernadores anteriores o por lo menos mediáticamente fue una condición muy vista, las tensiones con las que llegaban. Conflictuados con el que se fue. Conflictuados con el gobernador que se fue. Alejandro Tello, en su estilo de gobernar, en su forma, en su educación, en su maduración política que le dio también el Senado de la República en una legislatura como fue la que nos tocó vivir, le permitió tener un diálogo abierto, comunicación,
con todos los exgobernadores, hay un buen diálogo. A mí en lo particular, esa forma de hacer política, de construir y no de anular opciones políticas, nosotros construimos a razón del entendimiento con absolutamente todas las fuerzas y principalmente con quien ha sido la opción política opositora al proyecto de Alejandro Tello, y con ellos es con quien hemos logrado construir con base en un entendimiento político y no en una sed de perpetuación política, que es creo lo que nos ha permitido construir consensos, equilibrios con todas las opciones políticas. Hoy la Secretaría General de Gobierno tiene interlocución absolutamente con cualquier opción política, porque esta comunicación se da en un sentido de lo que es mejor para Zacatecas y obviamente de los equilibrios que representan los proyectos políticos de otras fuerzas. O sea que ha habido también un avance, pues, como yo planteaba, en la clase política zacatecana, de tratar de abonarle a nuestra tierra querida en vez del conflicto. Ahora que decías de los exgobernadores, pues hubo mucha insistencia y todavía de vez en cuando quieren confrontar a Tello con su antecesor Miguel Alonso, sí. Quieren que Tello lo hubiera llevado al banquillo de los acusados y lo hubiera prendido fuego, y pues el gobernador siempre ha dicho, bueno, pues denme pruebas y tengan la certeza de que voy a actuar. Sí. Y yo cuando lo he escuchado decir eso he pensado, puede generar inconformidad en algún sector que yo creo mínimo, que no le gusta esa respuesta, pero es una respuesta totalmente lógica. En su manera de actuar, Alejandro Tello, que no necesariamente se caracterizó por ser un político, o sea, con las mañas del político, se ha manejado con una carta que a mí me parece muy adecuada, que es la de la honestidad en todo, hasta en lo que dice. Entonces, para ti como secretario, pues debe ser muy estimulante tener a alguien con esa manera de conducirse, que además confía en ti, entonces se entienden perfectamente. Eso es lo que a mí más me ha facilitado, creo que el trabajo desde la Secretaría General de Gobierno, Silvia. He visto pasar la política, las decisiones, las formas de gobernar, los estilos, las personalidades de los gobernadores, de los políticos, y la particularidad o la forma particular de hacer política de Alejandro Tello. Él es un hombre sumamente pragmático. Totalmente pragmático. Él está buscando una condición positiva para Zacatecas. Es un hombre que tiene su familia aquí, que va a continuar aquí, y eso nos ha permitido construir con base en la construcción política y no en la anulación de una opción, que es lo que vimos durante muchos años en Zacatecas. Hoy el modelo de comunicación política ha cambiado completamente al que veíamos hace algunos años, donde los gobernadores tenían la posibilidad de estar todos los días con presencia en radio y televisión, con espectaculares, con distintas formas de comunicarse. Hoy el alcance de la comunicación digital ha sido realmente una condición con la que todos hemos ido acostumbrándonos. Hoy prácticamente cualquier persona con su celular puede transmitir y generar opinión desde el lugar donde se encuentre, y estas formas de acoplamiento a los nuevos estilos, a las nuevas necesidades, a las realidades que han venido simbrándose no solo en Zacatecas, sino en todo el país, con crecimientos de opciones políticas muy frescas, muy juveniles, que hoy gobiernan estados muy importantes del país, con base en una forma de comunicar distinta, con estilos muy diferentes. Esa forma de gobernar de Alejandro Tello, de tomar decisiones y sobre todo de la expectativa a futuro que tiene en su persona y para el Estado, es lo que realmente nos ha facilitado mucho concretar acuerdos con absolutamente todos. Le acomodó la circunstancia de la que tú hablas, que es muy, muy cierta, en los nuevos estilos de comunicación. Le acomodó perfectamente. Alejandro Tello se supo adaptar. Estaba en el área de tecnologías en el Senado, ¿no? Sí, él era el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ajá. Sí. Bueno, pues ha sido un desempeño hasta ahora, pues ya estamos llegando a la recta final, sí. O sea, está más allá de la mitad Alejandro Tello.
y yo siempre haré una valoración positiva de su ejercicio gubernamental. Lo que dices es muy cierto, incluso en el trato con nosotros, los que encarnamos a los medios de comunicación, pues como que estábamos acostumbrados a otras cosas, a otras formas, Sí. y con él no, con él es muy franco, es muy abierto, es muy sencillo, y yo creo que la gente, podrán cambiar los estilos de informar y de comunicarnos, pero lo que no cambia es la percepción ciudadana del ejercicio público cuando éste se realiza con marrullería o con autenticidad. Y es que, Silvia, nosotros vemos en todas las latitudes, yo creo que para mejorar, necesariamente tenemos que compararnos con otros gobiernos. Y en el caso de Zacatecas no es la excepción. Nosotros vemos cómo ahora en Baja California se ha dado una ley, se aprobó una ley que pretendía ampliar el periodo de gobierno de un gobernador. Vemos cómo en algunos estados de la República una opción política ha pedido la desaparición de poderes por producto de una pugna política muy fuerte. Vemos lo que pasa en Hidalgo, lo que pasa en Michoacán, vemos Guerrero, cómo se encuentra, y bueno, vemos también estados como Nuevo León, Jalisco, que también tienen que ser un referente de lo que se está haciendo bien y también de los errores que no debemos de cometer. Creo que esa globalización de la política, ese cambio, esa transformación, la incursión de los jóvenes, de la sociedad civil, las plataformas digitales, toda esta nueva condición política que se vive en Zacatecas, creo que ha sido un factor muy importante para establecer las formas, no solo de la comunicación, sino de la interacción que ha tenido Alejandro Tello con medios de comunicación, con sociedad civil, con cámaras, con empresariales, con colegios, vaya, con un sinfín de organizaciones, y de verdad hemos abierto las mesas al diálogo, a la participación con todos. Nosotros vemos cómo hoy Zacatecas, deslumbrante, por decirte un ejemplo, es producto de una reforma legal impulsada por Morena, de un producto creado por el gobierno del Estado. Qué interesante. ¿Cómo se logra esta articulación? Sí. ¿Cómo es posible que una opción una opción política que parece ante la luz o ante los ojos de muchos que somos enemigos, no es cierto? Simplemente tenemos visiones, proyectos distintos, pero hay coincidencias, y esas coincidencias es las que hemos logrado potenciar al máximo. Y lo cierto es que hoy, por ponerte un ejemplo, el producto de un gobierno, de la creación de un gobierno, es impulsado y llevado a la obligatoriedad por una opción distinta, una opción política distinta que el que lo creó. Entonces, creo que esos matices, esa diversidad es la que es el sello que nosotros hemos querido darle, o la forma en la que hemos querido trabajar la política, no a través de amenazas o de estímulos muy llamativos. Cuestionables. Nosotros hemos apelado siempre por esa forma, a la por el razón. entendimiento, a la razón, al entendimiento, y también tengo que decirlo, he tenido la oportunidad de encontrar actores con una madurez política de gran tamaño. Es lo que yo pienso que está sucediendo en Zacatecas. Ojalá que así sigamos. Ojalá Ahora, que sí. regresándonos un poco al 2019, secretario, ¿cuáles fueron los momentos más complejos a enfrentar? Por ejemplo, retomaría el caso de la minera Peñasquito. Sí, claro. Eso quizá fue socialmente el movimiento más fuerte que tuviste que enfrentar como secretario. Sí. Definitivamente Peñasquito ha sido un desafío en todos los sentidos. Ha sido un desafío en todos los sentidos, desde el antecedente histórico. Te platico, Silvia, el último bloqueo de los ejidatarios a la mina Peñasquito fue el número 20. Han sido 20 bloqueos desde que inició operaciones, porque simple y sencillamente la forma en la que el corporativo, la empresa, tomaba decisiones con los ejidatarios era a través de conciliaciones, negociaciones económicas. Hoy estamos tratando de generar un acuerdo a largo plazo, de llevarlo a otras condiciones, y hoy afortunadamente, después de mucho, me da la satisfacción de decir, Peñasquito está operando, está trabajando, está en paz. Ha sido
fundamental la intervención de la Secretaría de Gobernación, ha sido también importante la intervención que hemos tenido nosotros como gobierno estatal, y afortunadamente hoy sigue siendo una fuente, una alternativa económica para no solo para los habitantes de Mazapil, sino de toda esta región del semidesierto zacatecano. Y te tocó estar ahí Sí. en el ojo del huracán. Yo llegué a ver algunas fotografías tuyas ahí y decía yo, ¿de veras podrá con esto? Ay, eso de hecho mis críticas yo sola, Sí, porque no, sí. no he querido golpear mediáticamente, Ajá. pero ahí están los resultados. O sea, si nos vamos, ha habido épocas de conflicto de esa o de otras mineras donde no hay manera, o sea, no se veía pues la posibilidad de interactuar, y ahora se vio, y el gobernador estuvo también ahí, y entonces luego había un grupo político ahí sí de muchos Sí, años claro, impulsando y atizándole a la hoguera. Qué difícil, o sea, no estaba nada fácil, Jesús. Sí, era una situación muy compleja porque además era una fórmula muy bien practicada, Silvia, Sí. que había dado resultados y Sí. que le había permitido. Peñasquito es una empresa de miles de millones de dólares, y de ese tamaño son sus conflictos. Claro. Por más pequeño que sea, se tasan, perdón por decirlo así, en dólares. Sí. Y los conflictos no son nada sencillos, y la forma en la que un gobierno puede participar, donde una parte se resiste a ceder ante una pretensión económica en dólares y la otra parte oferta, es muy complejo, porque la parte que a ti te toca jugar como gobierno es flexibilizar las conciencias de quienes intervienen en el conflicto, y fue precisamente lo que a mí me tocó estar prácticamente al filo de la navaja con una empresa que amagaba con retirar operaciones del país, con una comunidad enardecida por conflictos históricos. Hoy afortunadamente hay un proyecto concretado, un acuerdo finalizado en lo que tiene que ver con uno de sus puntos más importantes, que era el agua, y la Secretaría General de Gobierno jugó un papel muy importante para que eso pudiera ser un hecho a estas alturas. Yo creo que es importante destacarlo, secretario, porque yo insisto, la poca credibilidad ahora sí que en un personaje por su corta edad, pues no abonaba mucho a la solución o por lo menos a la valoración desde fuera del asunto, pero yo vuelvo y repito, es obvio que hubo trabajo y que se lograron buenos resultados. Esperemos que así se mantenga, por lo menos lo que queda del sexenio, del quinquenio. Así es. Bueno, y hablando de quinquenios y hablando de futuro de Zacatecas, y ahorita nos vamos a meter al tema del cerezo que fue la motivación básica para invitarte. No ha faltado, secretario, quien te enliste entre los personajes con posibilidades de llegar a la candidatura a gobernador del estado. Eso ¿cómo lo tomas? ¿Cómo se vive? Mira, yo pienso que la Secretaría General de Gobierno es la antesala de esa posición. O sea, cualquiera que pase por ahí, ya desde el momento en que está ahí sentadito o de pie trabajando, ya va a ser mencionado. Entonces, pues hoy en día en política sucede cualquier clase de cosas. ¿Cómo lo has tomado? ¿O por qué se dio? ¿Cómo surgió? ¿Lo promoviste? Porque yo no te veo movido, si no ya nos hubieras invitado a un cafecito. Sí, yo creo que fue producto de muchos factores, Silvia. Definitivamente la condición del partido político en el poder hoy en Zacatecas, en relación al resultado político que tuvo, al resultado electoral que se tuvo en el 2018, es un factor que se toma en cuenta. La participación que he tenido yo en el gobierno de Alejandro Tello, primero como coordinador general jurídico, luego como secretario general de gobierno, el reiterado pronunciamiento del gobernador por impulsar formas distintas de hacer política, por el apoyo a los jóvenes, por el apoyo a otras formas. Creo que todo eso fue produciendo una cierta expectativa en razón a mi persona, que te soy honesto, nunca me di cuenta en qué momento se generó. Simplemente un día estaba ya con una condición de comentarios en muchos lados, pero no, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros como políticos, como personajes de la vida pública, es tener conciencia del momento en que nos toca vivir. Hoy a mí me toca ser
un aliado, un trabajador del gobierno Alejandro Tello, desde la Secretaría General de Gobierno, que no es un área donde se pueda producir una candidatura, o que lo veo complejo, que es la antesala. Naturalmente, quien llega a la Secretaría General de Gobierno se convierte en muchas ocasiones en automático en un precandidato. No es mi caso. Yo creo que mis prioridades están muy bien orientadas. Para mí es, como lo ha sido durante muchos años en mi trayectoria profesional, sigue siendo un desafío la Secretaría General de Gobierno. Quiero terminar con buenas cuentas, y como ha pasado con muchos, nadie le reconocía a Julio Chávez cuando era un campeón de 22 años. Hoy lo vemos en la figura del boxeo mexicano, que es Saúl, claro, el Canelo Álvarez. Siguen sin creer en él, a pesar de tener 4 títulos del mundo. Ay, y de ser qué difícil. Y de tener todos los récords. No creen en él muchos, es normal. Creo que es la historia, es el paso de los años quien sitúa a todos en el lugar que tenemos. Y bueno, yo a lo único que aspiro en este momento es hacer un buen papel en la Secretaría General de Gobierno. No busco producir desde ahí ninguna candidatura para ningún espacio político. Pero se va a dar, vas a ver, de mí te acuerdas. El que viene a este programa está ya señalado para eso. No, fíjate que yo he sido, es una posibilidad, por supuesto. Sin embargo, no trabajo para que eso ocurra. Eso es importante que lo digas, sí. No, y además te digo algo, yo veo que no trabajas para que eso ocurra, porque uno también se da cuenta. Y no se da. Yo siento que es una reacción natural. Tú has estado hablando durante el programa de la muy notable participación de los jóvenes ya en todo. Sí. Entonces, no sería nada extraño ni nada descabellado. Lo que sí sería, creo, Jehú, es muy difícil el triunfo del que llegue como candidato del partido en el poder. Sí. Eso hay que reconocerlo, porque hay todavía, cuando llegue la próxima elección, que lo tocaremos no es tu papel ahorita tocar eso, pero permíteme hacerlo yo, todavía está la gente embelesada con Andrés Manuel López Obrador y su proyecto. Entonces se ve y vemos las encuestas que por ahí se filtran, como el candidato natural de Morena va muy arriba en la preferencia de la gente que ya opina sobre este tema. O sea que está dificilísimo. Es un escenario complejo, aunque, Silvia, esto ya lo vimos en el 2006. Esta condición de un candidato posicionado con muchos puntos a favor, con condiciones que parecieran a mucha distancia tenerlo en una elección segura, y lo vimos en el 2006. Y lo vimos de nuevo en el 2012. Es una fórmula que se ha repetido en México. Gobernar es una paradoja. Gobernar desgasta, te quita muchos puntos. Ay, claro. Y paradójicamente, el mayor activo que un gobierno le puede dar a su partido son las decisiones al frente del gobierno, los resultados de un gobierno. Entonces, hoy el mejor activo que puede tener el revolucionario institucional es el papel que haga el gobierno de Alejandro Tello. Y hoy, paradójicamente, el resultado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador será, en el caso de Zacatecas y en todos los estados, el principal referente. La expectativa es muy, muy alta para todos nosotros. Fue y sigue siendo muy alta en un gobierno que empieza a cambiar la forma ortodoxa de hacer política en el país, y las expectativas están muy, muy, muy altas. Yo espero que logren satisfacerse la mayoría de esas, pero en la medida en la que no logren hacerse, pues bueno, también naturalmente, como en cualquier gobierno, como en el gobierno del Estado, como en los otros gobiernos ha ocurrido, será proporcionalmente el nivel de aceptación que pueda tenerse. Yo lo que pienso, y te comparto en este diálogo, es que en este 2021 puede ser, y tiene muchas posibilidades de obtener el triunfo todavía Morena, pero ya para el siguiente veo de nuevo regresando al PRI, al poder en Zacatecas. Así es mi visión, por la circunstancia que si lograra efectivamente Alejandro Tello un altísimo referéndum, sería un hecho histórico de nivel nacional. ¡Qué barbaridad!
O sea que está tremendo y tienes toda la razón. Del ejercicio de Tello depende muchísimo lo que la gente esté pensando y también del ejercicio y resultados del gobierno federal, obligadísimamente. Y aquí en Zacatecas, en otras circunstancias, como las familias que están ahí fuertemente queriendo mantener el poder en una sola familia, que también la gente de Zacatecas es muy madura y va a pensarlo 2 veces, creo. Yo lo veo todos los días. Creo que la medición más allá, Zacatecas es un estado con una particularidad que le da sus miles de kilómetros cuadrados, su dispersión poblacional, la percepción que se tiene desde una comunidad es muy distinta a la que tenemos quizás tú y yo, Silvia, que vivimos en la capital, en la zona conurbada. Las necesidades allá son otras, las visiones son otras, las percepciones son otras. Allá se agudizan mucho más la decepción, elección tras elección de un gobierno. Pareciera que no, pero ver cada año, en cada boleta, los mismos nombres, parece que produce cierto desencanto. La gente se pregunta, ¿por qué? No hay más. No hay más opción. Y te lo digo porque también en mi instituto político ha pasado. Nosotros hemos visto cómo durante muchos años, durante los últimos años, se empiezan a producir ciertas fórmulas. Y cuando sales a la calle, cuando hablas de política electoral, con muchos actores sociales, con el líder ganadero, con el cura, cuando hablas con el líder de la liga de fútbol, de la comunidad de Zóquite, dicen, pero otra vez, ¿por qué? Ahí es donde tú mides y tienes tanta razón. Y no eres el primero. Yo tengo la suerte de tener un hijo único, por cierto, que está muy en contacto con la gente por la naturaleza de su trabajo ahí en la Presidencia Municipal de Guadalupe, y él me ha hecho comentarios como el que me estás haciendo tú. Dice, hay gente que está preguntándose muchas cosas y está cuestionando mucho. Es muy cierto lo que dices, la visión que tenemos aquí desde este lugar, desde esta posición, a la que está sucediendo en el interior del Estado. Pero no hay que perder de vista también, secretario, que esa misma gente todavía hay quien piensa que la puede manipular y eso es muy lamentable. Así es. Eso es terrible. Vamos entonces a pasar al otro tema de obligada referencia que nos sorprendió terminando el año con el asunto de la riña al interior, lo que, como le dijo el gobernador en una rueda de prensa, del penal. Me gusta decirle penal, pero que ahora se llama Centro de Rehabilitación y Reinserción Social, donde están confluyendo un perfil nuevo de delincuente sumamente violento y agresivo. Yo escribía recientemente que desde que yo entré a la tarea periodística hace ya más de 35 años, siempre ha habido momentos críticos en los penales, que así se llamaban antes, en las cárceles de Zacatecas. No es nada nuevo, de Zacatecas y de México. Entonces a mí, digo, qué triste decirlo, pero no me sorprende nunca cada vez que se produce una nota de estas, porque siempre encuentran la manera, quienes están ahí adentro, de meter armas, de fabricar sus propias armas punzocortantes, de generar, de pelear por sus espacios de poder, pero nunca como ahora, creo, y me gustaría un comentario en ese sentido, con tanta crudeza y tanta violencia como se dio este caso específico, porque mueren 17 personas, son muchísimas para un centro de estos. Tristemente, Silvia, fíjate que durante muchos años lo que se ha visto en el debate público como el tema obligado en las posiciones políticas que se ven ha ido variando. En mi experiencia he visto cómo el tema de la pobreza, de la marginación, fue un tema que se tocaba obligatoriamente por todos los políticos. Luego, durante muchos años, se habló de la corrupción y de la corrupción y de la corrupción, y se convirtió en un estandarte político de una opción durante muchos años en México. Y todo el mundo hablaba de la corrupción, y de la corrupción y de la corrupción como el origen de todo el mal en México. Que no andaba tan mal quien pensara así, porque era cierto. Y es cierto, y es una realidad. Hoy parece que se empieza a hablar de la seguridad y de la seguridad y de la seguridad en esta nueva era
de política en México y de realidad social a la que se enfrenta Zacatecas y todo el país. Tristemente, lo que ocurre en los centros de readaptación social federales, estatales, es el triste reflejo de lo que ocurre afuera, de lo que ocurre en su sociedad. Hoy tenemos tristemente distintos grupos del crimen organizado tratando de apoderarse de ciudades, tratando de apoderarse de regiones, de comunidades, y eso también se refleja en lo que pasa en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas. Desafortunadamente, lo que pasó el día 31 de diciembre es producto y sigue siendo producto de las disputas que se siguen dando al exterior de un grupo criminal con otro grupo criminal, de la realidad que se vive en un centro penitenciario como lo es el de Cieneguillas. Y pues bueno, nosotros hemos estado haciendo el trabajo, la labor política. Hace un año se llevaron, logramos a través de la política, del diálogo, de la construcción, del consenso, con un gobierno de extracción política distinta al de nosotros, lograr que se trasladaran a 260 reos sentenciados por un delito federal. Yo aquí te interrumpo porque es bien importante que la gente sepa que se hacen ese tipo de acciones, sí, porque a la hora de que explota algún motín o algún problema como el que vimos, lo primero que hacemos todos así en automático es: este gobierno no sirve para nada. Pero si hace un año, me estás diciendo, el año pasado, se fueron 260 y tantos, ahí se evitaron a tiempo muchas muertes, pero luego llegan otros, secretario, ¿verdad? O sea, y esta no es una cárcel preparada. Te mandan un saludo por aquí, a ver, déjame. Juan José Martínez, saludos al amigo Jesús Salas Dávila. Y además hay muchos likes. Qué gusto. Muchas gracias. Qué bueno, quiere decir Saludos. que sí nos están viendo. Muchas gracias. Entonces, o sea, no ha estado el gobierno de brazos cruzados ante una realidad que este no es un cerezo, no es un ceferezo, se llama, ¿no? Así es. Yo te lo digo, hoy, durante muchos años, el criminal más buscado en México logró evadir 2 centros penitenciarios de máxima seguridad, Silvia. ¿Corrupción? Seguramente corrupción detalles. Y muchas otras cosas que se dieron. Y te estoy hablando de centros de máxima seguridad, operados por la autoridad más capacitada, con todos los elementos de todo tipo a disposición, que estaban preparados para recibir ese tipo de sentenciados, ese tipo de personas condenadas. Hoy la realidad de Zacatecas y de muchos estados es que en la capacidad de infraestructura y económica no contamos con esa capacidad para darle las medidas de seguridad que tendrían que tener muchos de estas detenidos para poder salvaguardar no solo su integridad, sino los de los demás personas que están ahí recluidas. El trabajo se está haciendo. Yo creo que pese al gran incremento que tristemente se dio en todo México en 2019, en lo que tiene que ver con crímenes de alto impacto y particularmente homicidio doloso, vemos cifras al alza por todos lados. Zacatecas logró disminuir su cifra producto del trabajo coordinado, y no quiero decir que sea producto del esfuerzo, del talento de un solo hombre, porque creo que la visión de Alejandro Tello ha sido precisamente lograr esta coordinación, olvidarnos de pugnas políticas electorales que se dan durante un proceso concreto y construir. Hemos logrado construir con el gobierno federal, nos ha apoyado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido sensible a las necesidades, a las peticiones que le ha hecho el gobierno de Alejandro Tello. Y es que, perdón que te interrumpa, pero es que el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe muy bien distinguir quién es honrado y quién no en todos los que andan en la política en México. Y yo siempre voy a reconocerle a Alejandro Tello
su nivel de honestidad y de honradez. He tenido invitados que me han dicho, sí, podemos tener un hombre muy honrado, pero si no se desarrolla Zacatecas, ¿para qué lo queremos? No, señor, también tener a una persona honrada es una gran prenda para el gobierno y para cualquier pueblo, porque la corrupción, como tú decías, bueno, en un tiempo se estuvo hablando muchísimo de corrupción y luego cambió el tema, pero ese en sí mismo es un valor inherente al ejercicio público y yo sí le reconozco a este gobernador esa parte, pero continúa, por favor. Yo coincido plenamente contigo y estoy de acuerdo con quien señala que quizás la honestidad y la transparencia no lo es todo, pero es el punto de partida de todo. Claro, por eso la respuesta del gobierno federal. Así es el punto de partida de todo. Pocos confían en un gobierno que no se caracteriza por ser honesto, claro, por ser transparentes. Y yo estoy seguro que gran parte del apoyo que ha tenido el gobierno de Alejandro Tello, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido precisamente porque ha logrado demostrarle con hechos el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo y además la visión de ser un hombre honesto y transparente en las decisiones y en la forma de gobernar Zacatecas. Bueno, nos quedan pocos minutos. Cuéntanos, ¿cómo viviste desde la Secretaría de Gobierno este episodio del cererezo? Explota en cuestión de segundos. Despidieron al director, ¿verdad? Fue un relevo. Lo cierto es que en todo este tipo de mandos, Silvia, lo que tiene que ver, hay una presión inimaginable. Se juegan las familias, muchas cosas, las presiones son espantosas. Horrible. Y es necesario en los mandos de seguridad pública, en responsabilidades de este tipo, estar haciendo este tipo de relevos constantemente. Es lo más conveniente. Es lo más conveniente. Claro. Todo lo que se va perpetuando está mucho más expuesto a la corrosión, como todo. Como todo, es más susceptible a cualquier claro, irregularidad. Pero ¿cómo sucedió? Yo me entero directamente por comunicación con el secretario de Seguridad Pública, me entero de la situación, todavía sin mucha claridad de lo ocurrido. No de lo ocurrido, pues sabíamos que había un conflicto que además teníamos conocimiento, que en ese momento tuvimos conocimiento que se venía orquestando ya de tiempo atrás, y que desafortunadamente por la festividad, por el día, por quizás la flexibilidad que se genera para el festejo del fin de año y de la entrada del nuevo año, se produce esta condición, muchos pactos no escritos entre los propios internos de las personas privadas de su libertad, ese día no se respetaron, lo que ahí pasó fue una condición premeditada, planeada, ejecutada ese día. Y exitosa para quien la planeó y sí, la ejecutó, porque se trataba, ¿era una misma banda o eran bandas antagónicas? No, eran grupos antagónicos, grupos que se disputan el territorio afuera, que tienen muchos agravios, muchas ofensas entre ellos hacia afuera. Pues bueno, tristemente es el reflejo de lo que está ocurriendo no solo en Zacatecas, sino en todo el país, entre la pugna en dos grupos delictivos que se da al interior y que tiene personas privadas de su libertad al interior del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas. Y pues bueno, es el producto de esa descomposición social de muchos años, de décadas y décadas. ¿Cayeron de las dos bandas o una banda puso por encima de la otra? Fueron integrantes de un solo grupo delictivo. De un solo grupo, lo acribillaron, de hecho. Sí, o sea, la realidad es que fue algo que nosotros tenemos conocimiento que iban por alguien en particular, se produce el intento de defenderse y pues bueno, termina en este lamentable episodio con fallecidos y pues bueno, personas que tienen familia, además, a mí estuve muy atento de las reacciones, de lo que se daba, fuimos muy cuidadosos en la comunicación. Ahí como que
faltó un poquito más de comunicación. Sí, y es pero una decisión... también era lógico que no, yo era partidaria en ese caso, te lo digo como gente que ha estado mucho en comunicación, bajo perfil porque alarmas a la sociedad. O sea, fue la decisión, son decisiones bien complejas bien que complejas, se tienen que tomar en ese momento supuesto. entre quien naturalmente quiere tener la información, entre los señalamientos de vacíos, de falta de información oportuna por parte de un gobierno, están las víctimas, están las familias, están la situación, la fragilidad de una información mal dada, Silvia. Claro, una información errónea te produce en una situación como esta, pues bueno, creo que sucesos mucho más lamentables. Sí, claro. Entonces lo más conveniente era mantener la prudencia y porque además en esos días la gente está en lo suyo, está en su fiesta, está recibiendo el año nuevo, es muy pesado entrar con este tipo de información, pero por supuesto no ha faltado quien lo ha politizado. Ahí vi algún video por Facebook de parte de Luis Medina Lizalde, que tiene también sus aspiraciones, y que señalaba muy específicamente vacío de presencia del gobernador del estado. Yo creo que el gobernador reaccionó con unas horas de diferencia, o no sé. Yo creo que este tipo de situaciones, Silvia, se producen con mucho tiempo de anticipación. Se planean, se piensan, se diseñan. Júralo que yo lo platico con el gobernador, sin la presencia de Alejandro Tello, de Jehú Salas, de Ismael Camberos, le garantizara a los zacatecanos que transitan día con día las calles, o a los que están recluidos en un centro de readaptación social, su seguridad, aquí estaríamos, no saldremos para nada. Estoy segura. Si levantarnos a las 4 de la mañana le garantizara a los zacatecanos la seguridad que todos queríamos, créeme lo que no dormiríamos, pero desafortunadamente este tipo de sucesos son difíciles de predecir, las estrategias de seguridad pública se adaptan, mejoran, y pues bueno, la delincuencia se va adaptando y va encontrando formas de eludirla. Entonces, pues bueno, la estrategia se diseña y se adapta a las condiciones del comportamiento criminal de una sociedad muy desapegada de los valores, de la cohesión social. Desafortunadamente, lo más triste es que se trate de lucrar electoralmente con este tipo de temas. Estoy de acuerdo contigo. Creo que a nivel nacional todas las opciones políticas, a la voz del presidente, tomado la decisión de no convertir el tema de seguridad pública en un motín electoral. Y yo por ahí escuché un comentario de reacción a eso. No voy a decir de parte de quién, pero me dijo, no, pues mejor que se los lleve, que hagan gestiones quienes tienen injerencia en el gobierno federal para que se los lleven, porque eran precisamente reos del fuero federal, la mayoría, ¿no? Y bueno, ya se me acaba el tiempo, pero ya se fueron. Ese es el mensaje que conviene que sepamos los zacatecanos, ya se los llevaron, ¿verdad? Ya están más de 160 personas privadas de su libertad, fueron trasladadas, y quizás nuevamente surja el reproche o la inquietud. ¿Por qué bajo esas condiciones? ¿Por qué de repente? Pues precisamente por eso. Precisamente por eso. Yo creo que hay información muy sensible que produce reacciones, defensa, y hoy la prioridad para nosotros es garantizar primero la seguridad de los zacatecanos, de las zacatecanas, que como tú y como yo transitamos todos los días las calles de esta ciudad y de este estado, y segundo, garantizar la propia integridad de los guardias penitenciarios, de los custodios, de las personas privadas de su libertad. Y créemelo, eso, si para que eso ocurriera fuera garantía la presencia permanente y en todo momento, segundo a segundo, de los funcionarios públicos, no dudaríamos en que nadie saliera de Zacatecas por 6 años. Permanentes para que no se nos presenten esas cosas. Yo repito, a lo largo de los años ejerciendo periodismo y también desde el servicio público ejerciendo periodismo, me he dado cuenta de que estas cosas suceden, estén o no estén los gobernadores. A mí me tocó enfrentar lo digo rapidísimo,
un episodio fuerte, estando Amalia García como gobernadora y estando aquí tu servidora en comunicación social, y sucedió, estaba ella fuera de Zacatecas y estaba preocupadísima, porque claro que se preocupan y claro que reaccionan, pues si no son, qué barbaridad, pues son los gobernadores. Sí. Y me acuerdo que me decía, espérenme, yo ya voy en camino. No, le dije yo, en aquella ocasión no era tan grave como ahora. Le dije, gobernadora, ya está aquí Carlos Pinto, ya está aquí Romo, ya vamos a salir a los medios. No, pero es que el comunicado, y no, le dije, lo siento, yo era soy muy impulsiva y salimos, pero o sea, esto sucede, que la gente entienda, no es por mala fe del gobernante. Y es que, aunque yo te lo digo, Silvia, aunque el gobernador hubiera estado aquí en ese momento, el protocolo decía que teníamos que esperar. El protocolo dice que tenemos que esperar horas a confirmar la identidad de las personas, claro, asegurar primero la integridad de todas las personas privadas de su libertad. Segundo, identificar a las personas con lesiones o que eventualmente hubieran perdido la vida. El protocolo nos marca una serie de tiempos, de pautas, de reglas que tenemos que respetar. Creo que bueno, lo que ocurrió en Culiacán recientemente es muestra clara también del manejo de la información que se tiene que tener en una crisis de seguridad como lo fue esa, que mucho se ha criticado de si fue oportuna o no la decisión que se tomó. Yo no me atrevería bajo ninguna circunstancia a calificar la decisión técnica, operativa, de inteligencia que se tomó en ese momento. Creo que me faltarían muchos más elementos que los que tenemos por la información que nos dan los medios de comunicación para hacer un juicio al respecto. Sin embargo, este tipo de cosas desafortunadamente suceden y trabajamos para que no sucedan. Ahí la reacción fue inmediata, porque también tengo que decirlo, la movilización y las llamadas que Zacatecas no me necesitaba quizás en ese momento. Ahí el comisionado de atención a víctimas estuvo ahí, estuvo presente. Mi papel tenía que ser hacer el enlace con las autoridades federales de forma inmediata, que estuvieran enteradas, que supieran de voz de un servidor qué es lo que estaba pasando, la colaboración que necesitábamos, el apoyo, y eso fue lo que hicimos. La movilización inmediata de las autoridades, de la coordinación política que tuvimos con la Secretaría de Seguridad Pública, nos permitió que a horas del suceso pudiéramos ejercer un traslado de forma exitosa. Ahí está el resultado final. Bueno, pues yo pienso que eso es lo que hay que destacar, y por ahí escuché un comentario en el sentido de que tuvieron que morirse personas para que se fueran estos reos. Sí, efectivamente, también en el gobierno federal están en su periodo, viviendo sus periodos, todavía quizá no habían atendido las solicitudes de que ya se los llevaran. En fin, fue la de malas, ya pasó, esperemos que las cosas estén bajo control. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos, y que este año que comienza sea para el gobierno del Estado tranquilo. Sí. Es lo que más te deseo, mi querido Muchas secretario, gracias. que haya tranquilidad y pues eficiencia ante hechos como estos, que qué barbaridad, no sabemos en qué momento nos puedan sorprender, y bueno, verticalidad de parte de quienes están ahí es muy difícil. Sí. Priva, plata o plomo, esa es otra realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Muy agradecido. Muchas gracias a usted. Oiga, déjenme mandar un saludo a Noria de Ángeles, a la familia Sánchez Esparza, tía Aurora de mi querida nuerita Verónica, que siempre nos ve por allá. Tía, te saludo con mucho gusto. Saludo también a mi querido señor Gilberto y su esposa Esther. Yo quería darles este saludo especial al comenzar el año. Marco me va a despedir hoy porque me estoy excediendo demasiado. Gracias por su atención. Lo espero el próximo lunes con un invitado. Mire, me prometió el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, que estará con nosotros el próximo lunes. Vamos a ver si nos cumple. Yo espero que sí, porque ya una vez no pudo llegar. Lo espero. Muchas gracias por habernos seguido por ahí, por Megacable, por Cablecom, por Facebook, por la página, por la señal abierta de Canal 15, y luego lo puede ver en la página silviamontes.com.mx. Marco, perdóname, gracias por apoyarme. Hasta el lunes, gracias. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos.
Diálogos con Silvia Montes,